Thank you very much, Patricia and Jesus, for your excellent presentations. I think it's time to open up the question time. So if I will ask you, everyone who wishes to ask a question, just raise your hands, please. And someone is going to reach you a microphone. Well, while you think, what are you going to ask? Yes? Okay. I can see you quite a lot. Sin micro, hay un micro por ahí. Hablo alto, ¿ves? Vale. Quería comentar, más que preguntar, soy Cristina, venimos de Pamplona, de Navarra. Me ha gustado mucho las dos exposiciones. He encontrado muchas similitudes en varios aspectos de nuestra ciudad, de Pamplona, con el centro Párraga. Me oye ahora mejor, ¿verdad? Decía que gracias por las dos exposiciones, me han gustado mucho. He encontrado similitudes en la exposición de Jesús con la situación que también vivimos en Pamplona. Sí quería comentar casi a modo de debate, aunque igual ahora no tenemos tiempo, pero sí por lo menos dejarlo en el aire, el tema de barrio versus ciudad. Has comentado varias veces la importancia del barrio, de cómo de la nada casi han surgido unos espacios culturales y yo tengo mucho interés en este tema porque no sé si es tan importante crear barrios, entre comillas, culturales como crear ciudad, o por lo menos nosotros en Pamplona existe una red de 7 centros cívicos y bueno, siempre decimos que son más que centros de barrio, centros de ciudad, ¿no? Y con esto lo dejo ahí en el punto suspensivos para, si se tercia un coloquio al respecto, pues encantada. A ver, me he apuntado por aquí alguna otra cosita. Quisiera también apuntar que además de que estas iniciativas culturales han surgido del barrio, de su gente, de esas reivindicaciones, me remito a la primera ponencia de Patricia, de Lavapiés y demás, bueno, pues también creo que la voluntad política es más que esencial, ¿no? No sé si por gracia o por desgracia, pero si queremos tener unos espacios culturales, pues creo que tiene que haber mucha sinergia entre lo popular y en este caso las políticas culturales. Y por último, como cuestiones prácticas, quisiera saber si podemos tener acceso a las ponencias, a la documentación y nada más por mi parte, agradecer de nuevo las ponencias. Creo que lo que hablas del barrio tiene mucho que ver con la escala en extensión, ya no solo en población, sino en extensión de la ciudad. A lo mejor en Pamplona, como ocurre aquí en Murcia, en ciertas áreas de la ciudad, la identidad del barrio no es tan importante como la identidad de la ciudad. En cambio, en espacios como Málaga, que no sé si la conocéis, pero es extensa, más no poder, es que la vida de muchos ciudadanos se desarrolla solamente en su barrio. O ya si hablamos de Barcelona o de Madrid, hay gente, y sobre todo a ciertas edades, tanto los niños como las personas mayores, que no salen de su barrio. Entonces, depende un poco, yo creo que estamos hablando, podemos ponerle un nombre u otro, de circunscribirlo a barrio o ciudad, lo que tiene que ver es con cómo te identificas como ciudadano, ¿no? Si te identificas con que soy pamplonica, pues tu barrio, ¿no? Tu entorno urbano es la ciudad de Pamplona. Pero hay eso, es que hay gente que se identifica, aparte de que se haga su ciudad como su país, como su continente, donde siente su vida cotidiana es en su barrio. Entonces ahí está la diferencia, creo yo. Y luego, no sé. Con lo que estabas hablando, lo estabas diciendo que muchas de estas iniciativas surgen desde casi la propia ciudadanía. El cuartel de artillería surge desde el ámbito público, es decir, al final la idea del cuartel de artillería, además de que el entorno entero
del cuartel de artillería pertenece al Ayuntamiento de Murcia. Nosotros, bueno, yo trabajo dentro de la concejalía, soy funcionario del Ayuntamiento y parte de una, evidentemente, como he dicho desde el principio, de una apuesta personal. Patricia es la primera que apuesta y no es del funcionario público, pero surge de empezar a hablar de por qué no se puede llegar a abrir un centro así. Evidentemente hay una parte política que, ante la situación en la que nos encontramos, decide abrir el centro, eso es clarísimo. Que quizás si hubiéramos estado en unas condiciones económicas mejores no lo hubiera permitido. La cantidad de papeleo que ha habido que hacer para abrir el pabellón ha sido monumental, porque para empezar es un edificio catalogado por patrimonio y entonces el salvaguardar la estructura y todo eso ha costado bastante. Entonces, que parte también de la ciudad, pero también parte de la parte política de la ciudad. Y por último, la respuesta a tu pregunta es si vais a poder tener acceso a las ponencias. Cuando termine el congreso se van a realizar las actas. De hecho, prácticamente todos los ponentes ya las tenemos preparadas. Se harán en inglés y en español y se publicarán todos, incluido, como se hará a nivel digital, se podrán implementar los vídeos que no habéis podido ver y podréis ver también el resto de documentación del congreso. Y una cosa, los ejemplos que yo he mostrado, tanto de la tabacalera como de la invisible, yo creo que son un ejemplo de una nueva manera de hacer política, que no separa tanto dónde se toman las iniciativas, si en la administración o en la calle, ¿no? Porque ambas no son, aunque se llamen autogestionadas, pero están amparadas, en el caso de la tabacalera, por el Ministerio. Si el Ministerio no estuviese colaborando, nadie sabe muy bien. Son papeles que no estaban escritos, ¿no? Entonces, nadie sabe muy bien cómo reaccionar. Pero es verdad que ahí están. O sea, no son iniciativas absolutamente privadas, podríamos decir, ¿no?, frente a lo público. Son ahí híbridos que se están definiendo a la misma vez que se hacen, pero yo creo que todos tenemos mucho que aprender de cuál es nuestro papel, ¿no?, que a lo mejor empieza a desdibujarse. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Soledad Norte, soy de Ceutí. Muchos de ustedes conocerán Ceutí por su transformación cultural. Tuve el privilegio de formar parte de la Universidad Popular que inició esa transformación y actualmente trabajo en la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Murcia, en los 50 centros culturales que se han mencionado aquí y que desgraciadamente no han sido invitados a este congreso. Estamos a nivel personal simplemente y bueno, eso es una cuestión que no creo que deba debatirse ahora aquí, pero en fin, sí me gustaría plantear una pregunta a Patricia, porque me parece interesantísimo lo que se está haciendo en su barrio. Es curioso cómo alrededor existen centros culturales, porque claro, nosotros en Murcia, los centros culturales que están distribuidos en barrios y pedanías no tienen realmente una contextualización solo en el barrio, sino que se extiende a nosotros tenemos gente que va de Vistabella, Santa María de Gracia, en fin, de los distintos barrios a los centros que coordinamos, ¿no? Pero a mí mi pregunta sería, cuando se establece un centro cultural bajo el manto de la institución, de lo público, y cuando se hace de forma como está ocurriendo en Vistabella, que en su centro, en su asociación de vecinos está creándose y tal, me gustaría que me dijera usted qué piensa de uno y otra forma de hacer. Y me gustaría también resaltar cómo lo que intentamos desde esos otros 50 centros culturales, aunar
tanto, digamos, la gestión cultural o el concepto de gestión cultural con la animación sociocultural, que es lo que se consiguió en Ceuta, combinando lo que era toda la iniciativa de cultura contemporánea con la popular, la de todos los días, ¿vale? Y allí confluyen desde el museo en la calle hasta la conservera, y se sigue manteniendo la universidad popular, y se sigue haciendo todas las cosas. Quiero decir, el saber combinar las dos líneas culturales. Y me gustaría, si se me permite, corregir un poquito o aportar un poquito a la realidad del Puertas de Castilla. Cuando en 2002 llegó el Puertas de Castilla, no es que cayó, como me va a permitir que lo diga, no cayó como un platillo volante, porque se inauguró en 1991. Después de eso se transformó, estuvimos trabajando muchísimo en él, porque la sociedad que en aquel momento estaba en San Basilio era muy desfavorecida, y aquello se tuvo que trabajar de otra forma. Después yo misma hice el proyecto de rehabilitación de ese centro cuando vino Tusquet a realizar. Lo tuvimos que cerrar porque se caía, pero allí estaba centro, habían hasta 30 asociaciones distintas, 30 asociaciones distintas. Algunas de ellas, cuando nació Puertas de Castilla, tuvieron que ir a otro centro porque ya no tuvieron cabida. Muchas gracias. Bueno, pues en lo que me atañe voy a intentar contestarle. Si lo he entendido bien, su pregunta es qué diferencia hay entre la actividad cultural que se desarrolla en el centro cultural, que podría caernos o que estar en nuestro entorno, ¿no?, y la que se desarrolla en la asociación de vecinos, ¿no? Y yo creo que, como todo, o sea, la respuesta que le voy a dar sirve para Vistabella, porque no serviría en otro caso. Yo creo que, porque estoy convencida de que el Centro Cultural de Barrio, que en nuestro caso cae en el barrio de La Paz, que está al lado, ¿no?, tenemos el Centro Cultural allí, podría ser perfectamente el canalizador de esas inquietudes, simplemente estableciendo un diálogo entre las personas que gestionan el centro y las personas que están como liderando esas inquietudes culturales que tienen los vecinos, ¿no? En el caso de Vistabella, yo creo que simplemente eso, por un lado, puede intentarse, o sea, no es que se haya negado, no es que nadie le lo niegue. Lo que sí que es verdad es que el barrio de Vistabella está muy definido, es muy definido, y hay una frontera entre el barrio y lo que no es barrio. Entonces, ahí hay como una distancia que son metros, pero que emocionalmente es una distancia larguísima entre los vecinos de Vistabella y el barrio y el centro cultural que nos podría acoger, que es que está como en otro mundo, y está a 4 calles, pero está en otro mundo. Pero hasta podría ser un reto, ¿por qué no?, intentar saltar esa distancia y hacer una mezcla. O sea, no creo que haya nada que impida que algunas cosas... Ahora mismo está ocurriendo, eso que está ocurriendo en la asociación de vecinos, está ocurriendo allí porque son los locales que tenemos en nuestro barrio, y que de allí pasamos al bar, a nuestro bar, y que además las llaves las tiene Juanpe, que es el dueño del bar. Entonces es una cuestión de proximidad, pero ya le digo, no de proximidad física, que esa es inapreciable, sino de proximidad psicológica, ¿no? Y bueno, yo creo que en el caso de Vistabella esa es la explicación, y en general yo creo que es que los centros culturales deberían, no, es que seguro que están abiertos los centros culturales y las personas, ¿no?, los ciudadanos. Tenemos que romper como muchas barreras, o abrir muchas puertas que no abrimos porque pensamos que no se pueden abrir, pero si coges la manivela y abres, entras y le dices al director, a la directora o a quien toque, oye, una exposición aquí, que tengo unos vecinos que no sé qué, pues, y seguro que se puede hacer, no hay más que eso, ¿no? Pues esa es mi opinión. Any other questions?
no sé si hacerlo en inglés o en castellano. Hi, I'm Luis. I work for ENCC, but I also work for the municipality, for cultural department of the municipality of Nuremberg in Germany. What I was very interested in is this combination of contemporary art and social cultural work that you do in Puertas de Castilla, and that's something I hardly have seen in. Definitely we don't have that in Germany. This is a very different work, what you do as social cultural center and what you do with contemporary art. And maybe you could explain a bit more about how was your experience with combining these two things? Ok. Vamos a ver, la realidad contemporánea mezclada con esa realidad social que hemos hablado varias veces. Luis ha visitado varias veces el Puerta de Castilla y le llamó muchísimo la atención esta combinación que existe entre la base social más pura con esta realidad de arte contemporáneo bastante alta a nivel cualitativo. Se ha ido haciendo poco a poco. Es un proceso que evidentemente cuando yo hablo de un ovni, hablo de una forma de entender la cultura que no era lo normal. No existía en la ciudad de Murcia, no existía la filmoteca. Por ejemplo, las filmotecas son unas instituciones que no existen en cualquier sitio y tenemos la suerte de tener una, pero no existía la filmoteca, el Centro Párraga no existía, el Centro de Estudios Contemporáneos, el CENDEAC, no existía. No existían una serie de centros, sí, estaba el Centro Museo de Bellas Artes, por supuesto estaban los centros culturales, había una serie de instituciones que estaban trabajando desde lo social con una fuerza increíble desde los años 80 y que hicieron una labor estupenda. Yo estoy hablando de esa realidad, de esa nueva realidad que de repente llega como un mazazo, pero fue un mazazo como supuso para nosotros que de repente un consejero empezara a entender el arte contemporáneo dentro de la propia ciudad frente al anterior consejero, que lo único que hacía, bueno, lo único que para nosotros queda, solamente hacía restauraciones de edificios de la iglesia. Entonces, para nosotros fue tal impacto que pues, el Centro Puerta de Castilla supuso un impacto para todas esas asociaciones y para todos esos colectivos que estaban en el anterior Puerta de Castilla, que al final se cerró porque se declaró en ruina. Y cuando cae este edificio nuevo, este equipamiento nuevo, con todas las... pues eso, con un proyecto, porque al final los edificios no son los que generan la cultura, son los proyectos que se generan dentro de esos edificios los que generan la cultura. Ese proyecto al principio no se entendía nada y fue poco a poco haciendo acercamiento con el Centro de la Mujer. Ahí están también afincada la Federación de Centros de la Mujer, la Federación de Centros de Mayores, está la Asociación de Mayores de San Basilio, está la Asociación de Vecinos, estaba el Orfeón Fernández Caballero, o sea, y había un caldo de cultivo estupendo para que se usara de una manera pues, normal, con una normalidad. El barrio, como he apuntado antes, era un barrio muy desfavorecido, muy desfavorecido. O sea, cuando se declara en ruinas el anterior Puerta de Castilla, pues entran y se encuentran con que no hay nada de metal, no hay cristales, sacan un burro de una de las estancias, o sea, el barrio está muy mal y de hecho todavía quedan resquicios de... Sí. Quedan resquicios de todo eso y bueno, el que vaya al barrio lo verá. En la parte de atrás donde está la pérgola todavía hay casas sociales en las que se ve que hay una población bastante desfavorecida y que utiliza el centro. O sea, que cualquier tipo de... También tenemos trabajadores sociales, educadores sociales, con lo cual, aparte de la parte más contemporánea que pueda llevar el centro, pues se utilizan esos servicios como cualquier otro centro cultural.
¿Cómo se ha ido enlazando? Se ha ido enlazando básicamente con una labor de mediación. Se ha ido explicando diferentes procesos creativos a diferentes niveles. No es porque se tenga mayor nivel o menor nivel, simplemente porque toda obra o toda pieza cultural o todo proyecto cultural tiene diferentes lecturas. Y lo que se ha conseguido desde Puerta de Castilla ha sido poder entrar en esa comunión con todos los colectivos que están dentro, que nos ha costado, claro, y que cualquier proyecto que empieza desde cero le cuesta. Cuando estuvimos en Nuremberg, que estuvimos viendo la fábrica, lo comentaba con las responsables allí, que les cuesta muchísimo a la gente entender ese espacio como un sitio donde se pueden usar todos los proyectos culturales que hay ahí dentro. Nos pasó también cuando empezamos a poner cine en versión original subtitulada. Hicimos un ciclo de cine africano. El primer día que éramos prácticamente toda la sala había una persona negra. El segundo día ya había 10 personas negras y el último día conseguimos que era la mayoría negra y éramos un cuarto de la sala blancos. ¿Por qué? Porque ellos mismos, cuando tú hablas con ellos, ellos mismos te decían, no, es que yo todavía no entiendo este espacio como mío. Entonces, yo creo que es una labor de poco a poco. Yo tengo una pregunta para Jesús. Sí. ¿Habéis visto vosotros? Creo que he visto una foto que ponías de uno de los edificios de aquí del cuartel, que creo que lo gestiona Puertas de Castilla, el que está más para allá, ¿no? ¿Puede ser? Ese espacio que, hasta donde yo sé, he visto que hay varias muestras de artesanía y algunas cosas así. Sí. A la misma vez que os dieron ese edificio, la gestión de ese edificio, se creó un centro cultural aquí en el barrio muy similar al que ha puesto Patricia en la Tabacalera. Y ellos solicitaron este edificio como sede, se lo denegaron y quería saber qué tipo de iniciativas públicas tenéis. Bueno, lleva este edificio, si hay posibilidad, si no, hay 2 plantas que yo nunca he visto, no sé si están rehabilitadas. Eso. Sí, vamos a ver, el cuartel de artillería ha tenido muchas novias, lo sé desde el principio porque además no solamente asociaciones de tipo cultural del barrio, los scouts, las tunas, todo el mundo ha querido utilizar eso. De hecho, cuando se hace manifesta en Murcia, bueno, este centro está totalmente desamortizado y está totalmente destrozado. Es decir, cuando los militares se van, se llevan todo y se lo llevan se llevan todo, el váter, se llevan las líneas de teléfono, se llevan el cableado de todo el edificio, se lo llevan todo. Cuando viene manifesta, una de las cosas que deja manifesta es que dentro del proyecto de rehabilitación mínima que había, pues se acondicionaron los pabellones, tanto este como el que tenemos aquí delante, el pabellón 1, se acondicionan a nivel técnico, o sea, y a nivel de seguridad básica que marca normativa. Entonces se hace la planta baja y la planta 1 de este pabellón, está bien así, la planta baja y la planta 1 de este pabellón. Cuando se decide abrir con una serie de actividad pública, se abre al principio sin saber muy bien cómo iba a funcionar, cómo iba la gente a recibir este espacio para trabajar en él. Nosotros desde el principio lo planteamos como un espacio de producción, no de exhibición y de creación, un espacio de producción donde la gente fuera a trabajar. Se plantea abrir las 2 plantas, viene la OTA, la Oficina Técnica de Arquitectura de Murcia, nos dice que por unos problemas que hay en el tejado, que son mínimos, pero que existen, no se puede abrir la segunda planta por seguridad y que no puede haber más de una cantidad de personas dentro en esas salas. Decidimos abrir la planta baja y ahora mismo funciona a nivel de residencias. A pesar de ser una iniciativa pública y que el ayuntamiento lo ha cogido como un nuevo equipamiento, entre comillas, está dotado de presupuesto cero
No hay un presupuesto para esto. Todo el presupuesto que sale para el cuartel de artillería, por ejemplo, hacer el cartel, pintar las puertas y todo eso, sale directamente del presupuesto del Puerta de Castilla. El cuartel no tiene dotación, con lo cual todo lo que genera a nivel de proyecto cultural lo genera la gente que está dentro. Ahora mismo tenemos 37 colectivos que están dentro trabajando. Tenemos desde escultores, tenemos ingenieros informáticos, tenemos gente que está haciendo performance, gente que está haciendo danza, gente que está haciendo teatro, gente que viene específicamente a hacer un proyecto, el que sea. Necesitamos el espacio para poder montar una maqueta para un concurso de arquitectura. Nosotros le dejamos el espacio. La Universidad de Murcia, dentro de la Facultad de Bellas Artes, el Departamento de Escultura, nos lo ha pedido para hacer precisamente un estudio sobre cómo genera el cuartel de artillería, cómo genera actividad dentro de todo el barrio del Carmen. Y están estudiando el barrio del Carmen a ese nivel. ¿Cómo se accede al cuartel de artillería? Mediante un proyecto. Nosotros no en ningún momento dirigimos, y ahí se basa un poco el tema de la autogestión, pero es una autogestión pública, es un modelo un poco extraño. Nosotros simplemente supervisamos como ayuntamiento que se respete el edificio, que se respeten una serie de normas de convivencia, no más que de una normativa específica que marca el ayuntamiento. La concejalía ahí nos ha dejado una libertad bastante amplia, y cualquier persona que presente un proyecto puede entrar a formar parte del cuartel de artillería. Se hace mediante una temporalidad, es decir, que los proyectos pueden durar desde una semana hasta un año. Si lo que vamos pidiendo es una memoria real. No nos interesa la memoria a tocho como normalmente se hace, sino más bien una memoria activa de lo que se está haciendo ahí dentro, y una hibridación entre los propios colectivos que hay dentro. Es fundamental que haya una hibridación entre esos colectivos. La persona que llega y simplemente pide un espacio por estar, intentamos reconducirlo hacia otro sitio. Por ejemplo, una chica nos plantea que quiere hacer la tesis doctoral a través de la Facultad de Bellas Artes, que quiere hacer la tesis doctoral sobre fanzines en Murcia de los años 90 al 2000. Estupendo. No es tu sitio el cuartel de artillería. ¿Por qué? Porque es un proyecto personal que no vas a querer invitar de ninguna manera, porque tú lo que quieres es hacer una tesis doctoral. El Puerta de Castilla la ha acogido. El Puerta de Castilla también acoge colectivos, residentes, artistas, etcétera, pero con un proyecto un poco más concreto. La realidad es que esta artista ha ido viniendo al cuartel de artillería en las cosas que van haciendo el resto de colectivos, porque la han llamado, y la realidad es que ella se ha ido integrando poco a poco con el resto de colectivos. Y hoy por hoy podría estar perfectamente en el cuartel de artillería, porque se ha hibridado con ellos, porque está haciendo talleres para niños, porque está haciendo fanzines para la gente de ilustración, porque está ayudando a que se promuevan ciertas pequeñas actividades en relación al fanzine, pero en relación con otros colectivos que existen dentro. Entonces, te invito a que vayas al cuartel de artillería en cualquier momento y hables con Rafa, hables conmigo. Rafa es la persona que está ahí coordinando el cuartel, y que nos propongan lo que quieras hacer. Está abierto a todo, ahora mismo, a todo. El Centro Cultural Autogestionado al que hablas era el Trajín, ¿no? Vinieron, yo estuve con ellos y con Jordi Claramonte, que es una de las personas que ha liderado la tabacalera. Coincidimos en un taller, no sé, como no te veo, no sé si coincidí contigo, pero sí, yo creo que tiene cabida, y de hecho así me pareció que lo entendía la gente del Trajín que estaba allí. Hicimos este taller aquí en el canal, de hecho. Hola, buenas tardes. Yo soy Gloria, vengo de Valencia, del Palau de la Música. En principio, pues eso, es un palacio, es un edificio magnífico y un contenedor cultural, entre comillas, pero a mí me gustaría hacer una reflexión de una realidad que yo creo, digo yo y muchos de nosotros, sobre los espacios culturales, lo que eran, lo que son y hacia dónde vamos. Hubo una época en los espacios de nueva creación, como es el caso del Palau de la Música,
en el que continúa con esa ebullición de espacios, en donde era necesario que cada espacio tuviera, cada entorno urbano, metropolitano, que habrá que ver cuál es la diferencia, que me armo lío, y entender que todos queremos tener un espacio cerca de casa, cerca de mi ciudad, cerca de mi pueblo, y nos hemos llenado, estamos inundados de espacios. Y hablo en casas de cultura, espacios alternativos, ojo, espacios públicos y privados, y mixtos. Bueno, y entonces, eso es donde estábamos, en la época maravillosa. Y ahora llegamos a la filosofía, a la reflexión, lo que es, ¿no? Y en particular en Valencia, que es de lo que yo puedo hablar porque es lo que siento más cercano, es lo que creo que conozco un poco. La filosofía valenciana de las fallas, para quien no conozca lo de las fallas, es un trabajo artesanal de barrio en el que hay una dinámica de barrio muy grande y de muchos años, entonces es una dinámica común. Algo que hay barrios más ricos, hay barrios más pobres, y el barrio más rico recoge más pasta y el que es más pobre pues recoge menos pasta, pero hace la fiesta igual, busca las mismas dinámicas y quiere divertirse y encontrarse. Y entonces, ¿hacia dónde vamos? Que ya termino con esto, que soy un poco rollera. ¿Hacia dónde vamos? Es que nos hemos quedado con unos contenedores preciosos, llenos de nada, porque no hay dinero para dotarlos. Nos hemos quedado con unos contenedores de espacios alternativos inexistentes, porque el que proponía un espacio alternativo era una asociación, una comunidad, con dinero de su bolsillo, de varios bolsillos privados, o con algún tipo de subvención, que con la normativa legal de los ayuntamientos, ojo, como es tan peligroso porque estás metiendo gente, no puedes, el urbanismo te lo prohíbe, toda la cantidad de problemas que hay, entonces los cierran o los rehabilitan. Como tienen dinero para rehabilitar, se acabaron los espacios alternativos. ¿Y hacia dónde vamos? Esa es mi pregunta. ¿Hacia dónde vamos? Porque, bueno, yo tengo una esperanza y es abrir las casas, como está pasando en el barrio de Ruizafa, en Valencia, el barrio de Cabañal, el barrio del Carmen. Entonces se hacen festivales en los que el artista abre su casa, si quieres exponer, expones, y si tienes espacio para que bailemos, bailamos. Y entonces hay incluso hasta hay una competencia desleal entre los barrios. Pues tú te has copiado de mi idea. Pues no, pues esa idea primero era la mía. Bueno, pero al final hemos abierto las casas, porque es que porque si yo quiero hacer algo en el Palau de la Música, tengo que pagar un alquiler. Porque claro, antes te lo dejaba, pero como ahora no tengo ni un duro, o pagas o no hay tema. Muchas gracias. Se llama Mi casa es tu museo, ¿no? Es una iniciativa que se está ahora desparramando. Yo creo que la situación, evidentemente, y podríamos abrirnos aquí en canal pensando en lo que hemos hecho, ¿no? O lo que han hecho otros por nosotros, de llenar de grandes contenedores culturales, a ver cuál es más grande, ¿no? Sí. A ver a cuál más grande. Yo es que te iba a rebatir lo de que los espacios alternativos se estén cerrando, yo creo que no es así. Los casos que yo conozco, de Valencia lo conozco de oídas, porque tuve mucha relación con Valencia y sigo teniendo amigos allí,
Y fíjate, antes hablaba con nuestro jefe maestro de ceremonias, Alfredo, que a mí las noticias que me llegan de Valencia es la gran actividad creativa y cultural que hay en estos últimos años. O sea, que no sé qué estarán cerrando ni dónde se está haciendo, pero que sí que me haya llegado esa sensación. No, claro, es que es lo que he dicho al principio, la gente necesita crear como respirar. Hay mucha gente que necesita crear como respirar, o consumir y producir cultura. Entonces es eso, que por un lado tenemos este tema que tenemos que solucionar los españoles, por lo menos aprender para que no nos vuelva a pasar, y es que las inversiones de todo tipo, o sea, pero de todo tipo, cuesta menos hacer una buena comunicación entre ciudades que un hospital y un palau de la música en cada pueblo, ¿no? Ese es un tema, y otro tema es si es que la cultura se nos va a acabar porque se nos acabe el dinero para las infraestructuras, que yo creo que no, porque va en la naturaleza humana. Algo nos inventaremos para seguir. Son más. Yo te digo que sí, es verdad que tiene que haber una voluntad política a la hora de que ciertos espacios públicos puedan ser usados por artistas sin coste alguno. Es decir, el cuartel de artillería no requiere para hacer tu actividad ningún tipo de coste. Tampoco podemos dar todo. Es decir, lo que sí se ha hecho antes es con esos grandes equipamientos. Cuando digo equipamientos es que se gastó una fortuna en equipar correctamente a todos esos edificios, y la realidad es que todo ese material se estaba muriendo de risa. Si no hay una voluntad política por abrir espacios donde no cueste estar, donde si pides un proyector te lo puedan dejar, donde si pides una televisión para mostrar tu pieza de videoarte te la puedan dejar, donde haya muchísimo intercambio. Ahora, lo que se le pide al artista es que genere. Y a los gestores políticos y los gestores que estáis a pie de los edificios o de los equipamientos, gestionar lo disponible. Si hay, o sea, si esto no nos hemos puesto a vivir en blanco y negro, hay menos, pues hay que gestionar lo disponible y no tener tener una actitud de cruzarnos de brazos o de ponernos a llorar de ahora no podemos. Yo te hablo, por ejemplo, ahora en el Ayuntamiento de Murcia, en muchísimos espacios públicos se han aprobado precios públicos para el alquiler de las salas que antes se cedían gratuitamente. El Puerta de Castilla es uno de esos espacios donde hay un precio público por el auditorio, son 200 euros, creo. Sé que son 200 euros. Lo único que sí hay una voluntad política por parte de la concejalía de que toda la actividad cultural que se vaya a generar en ese auditorio no se le cobre. Es decir, sí se le cobra a un colegio que quiere hacer su fiesta de fin de curso, sí se le cobra a un aula de danza que quiere hacer la fiesta de curso. Si lo que quiere hacer es un pequeño certamen, no. Pero si quiere invitar a papás y a mamás y ellas van a cobrar por las fotos, por los vídeos, por no sé qué, bueno, pues ese tipo de proyectos que realmente, que si lo meditas bien, pueden tener una parte cultural también bastante profunda, pero se sale un poco de lo que es la creación y el potenciar y dar altavoz a los creadores. Nosotros, por ejemplo, en el Puerta de Castilla tenemos libertad para coger ciertos proyectos y que no se les cobre ese espacio mientras lo están utilizando. ¿Qué es lo que pedimos? Contraprestaciones. O sea, por ejemplo, hace poco vino una compañía de teatro porque quería dar representaciones a colegios, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitaban ensayar, necesitaban representar la obra, y entonces nosotros no le cobrábamos nada durante los ensayos. Estuvieron ensayando más de un mes y medio en el espacio, en el auditorio del Puerta de Castilla, y cuando dijeron vamos a representar 2 días, teóricamente había que cobrarles 400 euros, porque ya iban a representar y iban a tener una ganancia. Lo que se les pidió es que hicieran una tercera representación para niños de esos colegios que no podían pagar la entrada de teatro. Se hicieron 3 sesiones, en el auditorio tenemos cerca de 200 plazas,
se llenaron, es decir, 600 niños que no podían pagar vieron teatro de manera gratuita. Nosotros no les cobramos a esa gente. Son fórmulas casi personales, al final te sientas con la compañía, lo hablas y lo dices. Lo que no puede ser, o lo que yo no entiendo que no puede ser, es que haya equipamientos alucinantes, que tengamos edificios públicos totalmente cerrados. Eso es lo que no es lógico, porque los gestores al final lo que tienen que hacer es el poco recurso que tengan o el mucho recurso que tengan, tienen que gestionarlo, tienen que darle una forma, y creo que ahí es donde está la gestión, ¿no? Sí, yo perdona, igual me he expresado mal. Me refería sobre todo a las casas de cultura, de la cantidad de pueblos que están unos al lado de otros y han ido creciendo las casas de los auditorios, las casas de cultura, o sea, pueblos que lindan y que claro, como tiene su ayuntamiento y su alcalde, pues, y quieren que les vote para las próximas, pues pero es el propio ciudadano el que también lo quiere, porque es que no quiere irse a toda la porque igual se lleva mal. Pero es que eso se usa, ¿eh? Yo te lo digo, por lo menos, yo no sé en Valencia, pero aquí en Murcia Claro, te puedo asegurar sí, que la red de centros culturales tiene un uso pero animal, y que tiene una cantidad de talleres increíble, y que tiene una cantidad de usuarios increíble, que se usa si se puede usar, si está en condiciones, quiero decirte, porque mínimo tiene que tener un chispa, el típico el que le abre la puerta, el que enciende las luces, la que limpia, porque si se estropea el váter habrá que limpiarlo, etcétera, etcétera. Entonces, claro, el uso conlleva un gasto. Y ese gasto, y luego también el que viene, que lo quiere usar, no está en disponibilidad ni de pagar, o sea, y tampoco valorar, porque es que tampoco estamos hablando de casas de cultura o de escenarios de 300, estamos hablando de 500, de 600, de 700, de un pueblo de 5 kilómetros en los que hay dos, y 800 por un lado y 700 por otro, suma y dime tú si sale. Eso es a lo que me refiero. Simplemente lo complicado que resulta cuando hay tantos espacios culturales. Vale, nada más, gracias. Thank you very much for all of you. Thank you very much, Patricia and Jesus. Just 1 minute to tidy up the table, and we are moving on to introduce the working groups.